Hola a todos. En esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que es la constante de Euler-Maccheroni. Este ya sería el video número 100 del canal y les agradezco que sigan el contenido. El objetivo de estos videos pues es tratar de compartir con ustedes acerca de las matemáticas universitarias, digamos, y que cada uno de ustedes pues vaya aprendiendo cosas interesantes que tienen que ver pues con las matemáticas, ¿no? Para ponernos un poco en contexto de lo que es la constante de Euler-Maccheroni, pues hablemos un poco de quién es Leonhard Euler o Euler, como comúnmente dirían en su lengua natal. Euler pues fue un matemático suizo nacido en Basilea y se considera uno de los más prolíficos, digamos, dentro de la historia de la matemática. Él realizó una innumerable cantidad de contribuciones y entre ellas, pues él descubre a la constante de Euler, que usualmente la denotamos con la letra griega gamma. Esta constante fue pues descubierta por Euler en 1734 y es el mismo Euler quien da pues sus primeras 6 cifras de aproximación, es decir, la constante se puede aproximar a 0.57, 7, 21,5. Estas serían pues las primeras 6 cifras que Euler dio. Esta constante tiene una infinidad de cifras decimales, es decir, pues no es finita, sino que tiene una cantidad infinita de decimales. Y Euler también en 1780 más o menos, o en los 80, él dio otras 10 cifras de aproximación, es decir, Euler la aproximó a 16 cifras. El segundo en trabajar en este tipo de problemas y ver esta constante fue Maccheroni. Maccheroni logró aproximarla más o menos con entre unas 19 a 20 cifras. Y por eso es que la constante pues recibe el nombre de Euler-Maccheroni, ¿no? Bueno, para entender qué es la constante gamma de Euler, usualmente pues tenemos que ver algunas cosas de la teoría y entonces vamos a comenzar con el siguiente teorema. El teorema 1 lo que me dice es lo siguiente: si yo tengo a esta función f de x, la cual es no negativa, continua y decreciente en el intervalo y, entonces la sucesión que yo voy a definir como a sub n igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n de f de j menos la integral de 1 a n de la función f de x, pues esa sucesión converge, ¿no? Fíjense bien qué interesante esto, que esta sucesión que estoy definiendo pues va a ser una sucesión convergente, ¿no? Esto es lo que me dice este teorema. Ahora, una prueba de este teorema, nosotros lo podemos hacer de manera visual, como con una grafiquita. Entonces, fíjense bien, prueba. ¿Qué vamos a tener? Bueno, elaboramos aquí, ponemos el primer cuadrante del plano, más o menos. Y trazamos acá una curva que sea no negativa, continua y decreciente. Entonces, más o menos la hacemos algo así, ¿no? Imagínense que tenemos esta curva. Y entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es marcar, ¿no?, la región de integración. Vamos a integrar de 1 a n, digamos. Más o menos el n lo vamos a poner por acá. Entonces, si se fijan, este es un intervalo finito, digamos, de 1 a n para un n dado. Y yo puedo encontrar el área debajo de esta curva, ¿no? Yo puedo pintar acá, tener esta área debajo de esta curva. Como la función es no negativa, esa área viene dada por esta parte de acá, que es la integral, ¿no? La integral de 1 a n de f de x de x. Entonces, usualmente lo que vamos a hacer ahora es introducir a todos los enteros no negativos acá, de 1 a n. Entonces acá tengo al 2, acá tengo al 3,
Aquí voy a tener al 4, digamos, etcétera, hasta llegar al n-1, ¿no? Por acá voy a llegar a n-1. La idea es pues tener esto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo aproximar esta área a través de rectángulos cuyas alturas serían estas. Primero hago este rectángulo con base en 1, 2. Acá. Luego hago el siguiente, ¿no? En este punto hago el siguiente con base 2, 3. Hago el siguiente con base 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a este rectángulo de acá, que pues me está quedando un poco ancho, pero la idea es que son igualmente espaciados. Y entonces acá, si se fijan, esta es una aproximación de este integral. Ahora, lo que me interesa es más que todo lo que voy a pintar, que serían estas áreas verdes, estas diferencias, digamos. Fíjense bien, tengo esto acá, tengo esto acá, esto aquí y la última, ¿no? Que sería la que me determina esta diferencia de acá. Entonces, estas diferencias, a esta le voy a llamar A sub 1, a esta le voy a llamar A sub 2, a esta le voy a llamar A sub 3 y a esta de acá le voy a llamar, pues como es la última, sería A sub n-1, ¿no? Entonces voy a tener estas áreas sombreadas verdes, ¿no? Y voy a considerar la suma de ellas, es decir, voy a definir, pongamos acá, que B sub n, pues sería la suma de ellas. Es decir, sería A sub 1 más A sub 2. Esto, digamos que hasta A sub n. Acá, ¿no? Sub n, bueno, menos 1. Esto es lo que vendría a tener. Este sería B sub n. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es B sub n? Bueno, es la suma de todos los rectángulos menos el área roja, ¿no? Le estoy quitando el área roja. Ahora, cada rectángulo tiene área, base por altura, pero la base es de una unidad en cada uno de ellos. Y las alturas son las imágenes de la función. Es decir, este punto de acá que estoy marcando, yo ya sé que es F1. Entonces, la altura del primer rectángulo es F1. Lo mismo pasa con la altura del segundo, es F2. La altura del tercero es F3. Y la altura de este de acá, en este punto, pues es F de n-1. Significa que estos rectángulos tienen área, cada uno de ellos, F sub 1, F sub 2, F sub 3, hasta F sub n-1. Y entonces esto yo lo puedo ver como sería la serie, o la suma, perdón, parcial de j igual a 1 hasta n-1 de los FJ. Y esto a su vez menos, para que me queden solo las partes verdes, hay que quitar la área debajo de la curva que me la da la integral de 1 a n de f de x por dx. Aquí, ¿no? Y entonces, fíjense bien, eso es lo que tendríamos. Tenemos la definición de esta sucesión B sub n. Ahora, esta sucesión, por un lado, se puede ver que es mayor o igual que 0. Y por otro lado, voy a ver que es menor o igual a quién. Bueno, fíjense bien, si yo dibujo acá este rectángulo rojo, digamos, el rectángulo que tiene altura f de 1 y base de 0 a 1, entonces aquí tengo este rectángulo y en este rectángulo rojo yo proyecto estos puntos, por ejemplo, proyecto este y lo pongo acá, hago una línea de división, vengo y proyecto este, lo hago acá, hago otra línea de división, vengo, proyecto este punto, lo proyecto acá y hago otra línea de división y así sucesivamente hasta llegar a
pues este de acá, ¿no? Lo vengo a proyectar como por acá. Aquí voy a tener como dos líneas pequeñitas, así. Entonces, fíjense bien que en estas regiones yo puedo marcar o proyectar toda mi área verde en realidad, ¿no? Entonces, yo voy a tener la primera área 1 contenida acá, entonces lo pinto, ¿no? La segunda área 2, digamos que me va a quedar también contenida en este rectángulo. La tercera me va a quedar por acá. Más o menos, pues es como una aproximación, ¿no? Y hasta llegar a la última, ¿no? La última más o menos me quedaría acá, un área verde. Entonces, si se fijan, las sumas de todas esas áreas, pues están contenidas dentro del área del rectángulo. Y de hecho no es el rectángulo porque digamos que aquí hay espacios abiertos, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esto, a su vez, es que esto es menor o igual que f de 1. ¿Qué significa esto? Bueno, esto traducido en el lenguaje matemático, lo que estoy diciendo es que b sub n como sucesión es acotada, ¿no? Esta es acotada. Eso es lo que me está diciendo. Tengo que es acotada. Por otro lado, fíjense bien. Cada vez que yo voy aumentando el n, por ejemplo, cuando n vale 1, solo tengo a sub 1. Cuando n vale 2, tengo a sub 2, a sub 1 más a sub 2. Cuando n vale 3, tengo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Es decir, esta b sub n a la vez, a medida que va avanzando el n, va aumentando. Es decir, la sucesión es creciente. Puedo ver también a través de ese dibujo que b sub n, pues es creciente, ¿no? ¿Y qué sabemos? Bueno, al ser acotada y creciente, aquí estamos poniendo creciente, entonces, por un teorema de análisis real, lo que sabemos es que la sucesión va a ser convergente, ¿no? Es decir, B sub n converge. Esto, bueno, por un lado, ¿no? Tenemos que converge. De igual manera, fíjense bien en esto, aquí esta sucesión que estoy definiendo todavía no es a sub n, porque estoy llegando hasta n-1. Le falta sumarle f de n. Ahora, puedo también ver que si yo defino a c sub de n como f sub de n, o f de n, perdón, esta que estoy haciendo acá, pues sería, empieza en f1, y como la función es decreciente y no negativa, pues va a ser acotada por f1 también y se va a ir, digamos, ya sea a un límite o a cero, dependiendo de cómo sea la gráfica, ¿no? Es decir, esta C sub de n se puede comprobar que es acotada y además ya se sabe que es decreciente porque toda la función es decreciente. Entonces esta también converge. Converge por la misma razón. Y entonces, pues se puede comprobar que A sub n es la suma de B sub n más C sub n, ¿no? Más C sub n, que en realidad es F de n. Y pues esto, como les digo, es esta suma, ¿no? Ahora sí, tj igual a 1 hasta n de f de j. Y aquí pues le podemos restar, ¿no? La integral, no hay ningún problema. La parte de b sub n va restada. Y entonces esta, fíjense bien que pues sería una sucesión convergente porque ya sabemos que suma de sucesiones convergentes es convergente, ¿no? Es decir, A sub n es la suma de B sub n más C sub n y por tanto A sub n converge. Esto sería nuestro primer resultado, que A sub n converge.
Bueno, nuestro segundo resultado viene a ser el siguiente. La fórmula de Frullani, que lo que me dice es lo siguiente. Sea y igual a f de x, una función no negativa y continua en el intervalo cerrado de 0 a infinito, tal que pues el límite cuando x tiende a infinito de f de x, pues eso vale L y eso pues es un número real. Entonces, fíjense bien esta fórmula integral, la integral de 0 a infinito de f de ax menos f de bx, todo eso entre x por diferencial de x, me va a dar L, que es ese límite, menos f de 0 por un logaritmo natural de a sobre b con a y b, pues constantes positivas, ¿no? De esto podemos hacer una prueba, la prueba es sencilla e interesante también, ¿no? Fíjense bien, prueba. Consideremos la integral, ¿no? Entonces la idea es agarrar la integral de 0 a infinito de esa diferencia, f de ax, menos f de bx, eso entre x, por diferencial de x. A ver. Entonces tengo esta. Y fíjense bien que cuando lo que hay que notar es que esta de acá la puedo ver así. Ya van a ver. Integral de 0 a infinito. Esta la ponemos como una f de t x. Esto entre x. Esa la dividimos. Sería de t igual a a. Bueno, t igual a a. Acá. Y abajo t igual a b. Esto por tx. Y entonces, fíjense bien, esto en realidad la puedo ver como una integral. Ya van a ver, la integral de 0 a infinito de f' de tx. Acá integro, ¿no? Y entonces aquí sería dba. Esto por dt y a su vez por tx. Entonces tenemos la integral de dba de f' tx de t de x, ¿no? Esto a su vez va a ser igual, fíjense bien, aplicando Fubini acá, es decir, intercambiando la integral de PA, aquí, ¿no? De la integral de 0 a infinito. Esta me va a quedar siempre f' de tx. Pero ahora la integral es con respecto a x. De x. Y por último, con respecto a t, ¿no? Diferencial de t entonces. Entonces, como les digo, acá podemos hacer el cambio de variable u igual a tx. Como es con respecto a x, entonces se puede comprobar que el diferencial de x al dividir entre t sería igual a du entre t. Este vendría a ser ese diferencial acá. Entonces fíjense bien que acá me quedaría f' de u y la integral de la derivada o la integral de f' de u es f de u. Solo que salió la constante 1 entre t, ¿no? Entonces me queda la integral. Entonces me queda la integral, fíjense bien, de BA de f de tx, esto sobre t, evaluada de x igual a 0, siempre a x igual a infinito.
y esto por dt. Entonces, esto va a ser igual a la integral de a b. Y aquí lo que voy a tener es, cuando va al infinito, sería f de infinito, que en este caso pues es L, ¿no? Cuando hablamos de f de infinito, hablamos de esta tendencia, es decir, esto es f de infinito. Este límite, ¿no? Así nos referimos a él como f de infinito. Menos f de 0. Esto a la vez multiplicado, lo voy a poner ya multiplicado por dt entre t. Pero la integral, ¿no? Como esto es una constante, esto es L menos F0, la integral de AB de dt entre t es un logaritmo. Y entonces eso finalmente me daría mi resultado, ¿no? Me va a dar que es L menos F de 0 todo eso por el logaritmo natural. Como la A y la B son positivas, bueno, sería el logaritmo natural de A sobre B. Esto es lo que vendría a ser la fórmula integral de Frullani. Eso lo necesitamos, digamos. Bueno, ese sería el segundo resultado. Veamos ahora quién es nuestra constante de Euler. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a tomar a la función f de t igual a 1 entre t. Y lo que vamos a aplicarle a esta función es pues nuestro primer resultado, que sería este. De hecho, pues esto podría representar y igual a 1 entre t, y lo que me dice es que esta sucesión a sub n pues es convergente. Entonces, cumple el teorema 1. Esto implica que cumplir el teorema 1 a sub n igualado a la serie de j igual a 1 hasta n de 1 entre j, ¿no? Menos, bueno, esto sería la integral de 1 a n de dt entre t y esto a su vez, si usted se fija, bueno, va a ser, si expando, sería 1 más 1 medio, etcétera, hasta 1 entre n, menos, bueno, ¿quién es esta integral? Bueno, esta integral es el logaritmo natural de t, pero evaluado de 1 a n. En n es logaritmo natural de n y en 1 es 0, entonces solo me va a quedar logaritmo natural de n. Esto ustedes lo pueden chequear despacio, ¿no? Esto es lo que me va a quedar. Pero esto a su vez va a ser igual. Si ustedes se acuerdan, este es el enésimo número armónico. Entonces sería h sub n menos logaritmo natural de n. Y esto es lo que me daría la sucesión a sub n. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Euler? Bueno, Euler probó que esta sucesión, así como hicimos nosotros, converge según el teorema 1. Y entonces, el límite de esa sucesión es lo que nosotros conocemos como nuestra constante gamma de Euler. Es decir, Euler la definió como el límite cuando n tiende a infinito de h sub n menos el logaritmo natural de n. Esto fue lo que, digamos, Euler hizo, ¿no? Ahora, una cosa es comprobar, ¿no?, que esa es una sucesión convergente y otra cosa es determinar cuál es el valor de su límite. Y Euler, pues, eso también lo realizó, lo aproximó en principio, como les había dicho, a sus primeras 6 cifras, ¿no? Es decir, esto sería 0.57721,5, ¿no?
Esta fue la primera aproximación que Euler dio. Además de definirla y probar que converge esta sucesión a una constante, dio sus primeras 6 cifras de aproximación. Bueno, esta constante, como les digo, también tiene algunas representaciones integrales. Ya sabemos que gamma pues, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 medio, etcétera, hasta 1 entre n menos logaritmo natural de n. Entonces, lo primero que vamos a notar es lo siguiente, que 1 más 1 medio etcétera, hasta 1 entre n, ¿no? Esto en realidad, si usted se fija, se puede ver como t más t cuadrado entre 2 más, etcétera, hasta t sub n entre n, ¿no? Y esto pues lo vamos a evaluar de 0 a 1. En principio sería así, ¿no? Pero obviamente esto, si usted es observador, pues en realidad representa la integral de 0 a 1 de, fíjense bien, aquí pondría, para que me dé t sería 1. Para que me dé t cuadrado entre 2, pues t. Y así sucesivamente hasta llegar, para que me dé t sub n entre n, pues sería t a la n menos 1, ¿no? Esto es lo que tendríamos. Y esto multiplicado por el diferencial de t. Y esto lo que me vendría a dar, bueno, esta es una suma conocida, ¿no? Sería la integral de 0 a 1 de 1 menos t a la n. Eso entre 1 menos t. Esto por dt. Sería lo primero. Lo segundo que necesitamos, pues, es expresar nuestro logaritmo natural de n como una integral también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso nos vamos a retroceder y vamos a ver lo que teníamos en el teorema de Frullani, ¿no? La fórmula de Frullani. Fíjense bien. La fórmula de Frullani me dice que agarre una función no negativa y continua en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, la propuesta que hacemos sería tomar esta función. Aplicarle la fórmula de Frullani a la función f de x igual a e a la menos x. Acá vamos a tomar a como 1 y a b como n. Obviamente el límite de esto pues tiende a ser 0, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Entonces se puede comprobar, ¿no? Que esta integral de 0 a infinito, aplicando el teorema, con esto me queda e a la menos x y en b menos, como es n, ¿no? E a la menos nx, se puede comprobar. Esto entre x por dx. Esto vendría a ser, según esto, f de infinito. Acuérdense, f de infinito, que significa límite. Eso sería e a la menos infinito. Menos f de 0, que sería menos e a la 0. Esto por el logaritmo natural de 1 entre n. Y esto no es otra cosa que
Bueno, este límite tiende a ser 0 y este tiende a ser 1, entonces sería menos logaritmo natural de 1 entre n, que no es otra cosa que logaritmo natural de n. Esto me quedaría logaritmo natural de n. Y entonces, fíjense bien, lo que vendría a tener acá entonces es que este logaritmo natural se puede ver como la integral de 0 a infinito de e a la menos x menos e a la menos nx, todo eso sobre x, y esto a la vez por diferencial de x. Entonces, la idea aquí es hacer un cambio de variable. Hago t, acuérdense que tenemos t en la primera integral, en esta, e a la menos x. Y entonces se puede comprobar que x es menos logaritmo natural de t y por ende, pues, el dx sería menos de t entre t, ¿no? A ver, ok. Y entonces esta integral se convierte en ¿qué? Bueno, se convierte en la integral de cuando x tiende a 0 sería 1. Cuando x tiende a infinito sería 0. Esto sería t menos, esto sería t a la n, ¿sí? Elevado a la n. Esto lo divido entre x sería menos logaritmo natural de t. Y aquí esto por menos dt entre t, ¿no? Una multiplicación, digamos. Entonces, queda la integral de 0 a 1 t a la n menos 1, cancelando, menos 1, eso entre logaritmo natural de t de t. Aquí, ¿no? Entonces, fíjense bien, entonces, la constante de gamma, constante de Euler gamma, se va a ver como el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Bueno, esta primera parte ya la tengo expresada como esta integral, si ustedes se fijan. Entonces la pongo como la integral de 0 a 1. Ahora lo pongo en corchete porque estoy integrando ambas integrales de 0 a 1. Entonces, ¿a qué le pongo? De 1 menos t a la n. Eso entre 1 menos t. Menos la expresión para el logaritmo, que sería t a la n menos 1. Obviamente la integral, pero la saqué afuera. O sea, acá menos 1. Esto entre logaritmo natural de t. Esto por dt. Y entonces mi primera fórmula integral o representación integral de esto es cuando esto tiende a infinito. Bueno, esto ya sabemos que sería la integral de 0 a 1 de 1. Bueno, ponemos corchete.
de 1 entre 1 menos t. Acá menos, este tiende a 0 también en el límite, más entonces 1 entre el logaritmo natural de t. Esto por dt. Aquí hemos utilizado pues un resultado de convergencia debido a que el límite existe, ¿no? Este límite existe, entonces este va a existir también. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Y aquí pues hemos también puesto lo siguiente, que el límite, ¿no? Cuando n tiende a infinito, de t a la n, pues ese vale 0 cuando estoy en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Que es donde estamos integrando, ¿no? Usualmente uno en realidad debería de ponerle aquí 1 por izquierda, 0 por derecha. Pero bueno, se entiende que es eso, ¿no? Y esa sería pues nuestra primera representación integral. Ahora bien, yo podría regresar el cambio, es decir, tomar x igual a menos logaritmo natural de t, tener t igual a e a la menos x, y sería otra manera. Entonces, x es igual a menos logaritmo natural de t. Entonces aquí ya tengo quién es t. Es e a la menos x. Y por ende podría tener el dt, ¿no? Dt sería menos e a la menos x. Y entonces gamma, si usted se fija, gamma vendría a ser la integral. Bueno, acá de nuevo, cuando tengo 0, acá sería logaritmo natural de 0, que es menos infinito, pero por el menos me da infinito. Cuando tengo 1, logaritmo natural de 1 es 0, entonces aquí me queda 1. Y aquí lo que ponemos es 1 sobre 1 menos e a la menos x más, bueno, este sería menos, ¿no? Menos x, entonces me quedaría menos 1 entre x. Logaritmo es menos x. Y aquí por el menos, que lo pongo aquí afuera, este menos del diferencial, que me quedaría pues e a la menos x por dx. Y esta sería como una segunda manera de expresarlo. Ahora, esta se puede llevar, obviamente, dándole vuelta a esto, de 0 a infinito. Este lo puedo escribir como 1 entre e a la x y multiplicarlo en cada denominador, y al final lo que les va a quedar es esto. Va a quedar 1 entre e a la x, esto menos 1, menos 1 entre x e a la x, y esto a su vez por diferencial de x, ¿no? Esta sería, digamos, otra representación integral de lo que es la constante gamma de Euler. Es decir, la puedo representar como esta y como esta. Esta de acá es bien interesante, esta forma que tengo acá. Fíjense bien, voy a trabajar un poco en esta. Voy a tomar a gamma, ya dada vuelta, ¿no? Gamma de 0 a infinito. Voy a dejar acá e a la menos x, así como lo tenía, lo pongo de primero. Acá sería 1 entre 1 menos e a la x menos 1 entre x.
esto por dx, ¿no? Esta es la forma que tomo. Entonces, fíjense bien. Esto se puede ver igual a la integral de 0 a infinito. Fíjense bien, aquí voy a hacer dos arreglos. El primero es que esta e a la menos x, en realidad yo la puedo ver como una e a la menos t. Aquí pongo e a la menos t. Y la puedo ver de x a infinito. Pues compruébenlo. En infinito es e a la menos infinito es 0, menos, ¿sí? Bueno, acá negativo, ¿no? Como una integral. En realidad es como una integral, menos e a la menos por menos, ¿no? Entonces aquí queda positivo e a la menos x. Aquí va ese signo menos. Eso es lo que me refiero. Por, bueno, esta de acá, al tener 1 menos e a la menos x, pasarlo como 1 entre e a la x y operarlo, esto se puede ver como e a la x. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Esto, como les digo, lo pueden comprobar ustedes después, así con pausas, y poniéndose con lápiz y papel. Esa es la idea, que ustedes sigan estos pasos. Esto me va a quedar así, 1 entre x, ¿no? Y esto pues por dx. Entonces, esta la puedo ver como una integral doble, es decir, la puedo ver como la integral, primero, de 0 a infinito. Esta parte de acá la puedo ver como la integral de x a infinito de e a la menos t, porque al final pues su integral es menos e a la menos t. Esto es diferencial de t. Multiplicado, bueno, por esto, ¿no? No lo copio, solo lo expreso. Dx. Donde lo voy a copiar, digamos, es aquí abajo. Entonces, gamma se puede ver como esta integral doble. La integral de 0 a infinito de la integral de x a infinito, acá de e a la menos t, y esto a su vez por e a la x entre e a la x menos 1. Esto menos 1 entre x. Pero aquí el orden de integración, fíjense bien, es dt dx. Y entonces eso es lo que quiero cambiar. Vamos a cambiar este orden de integración. Si usted se fija, vamos a la integral que estoy haciendo. Si lo pongo por acá. Si ponemos aquí esta recta, esta sería t igual a x. Esta sería la recta. Obviamente aquí es ficticio. Aquí pongo infinito. Y aquí también pongo infinito, ¿no? Es digamos como en ese triángulo que está para arriba, ¿no? Entonces, donde estoy integrando yo es en esta región infinita. Esta región infinita es que estoy integrando. Ahí, ¿no? Pero los elementos diferenciales obviamente los estoy tomando así, en la integración, hasta el infinito, ¿no? Ahora la idea es, pues, cambiarlos, hacerlos en t primero, y acá, ¿no? Entonces cambiarlos de esta manera. Entonces eso lo que me permite es hacer la integral de la siguiente forma. Sería la integral de 0 a infinito, pero ahora en t, la última que voy a hacer. Y como la estoy cambiando, entonces ahora me queda, en vez de x, aquí sería de 0, ¿sí? De 0 a lo que vale x sería t, ¿no? De 0 a t.
Aquí sería e a la menos t, e a la x sobre e a la x menos 1 menos 1 entre x esto a la vez por diferencial de x, diferencial de t. Esto es lo que me quedaría. Y entonces fíjense bien que esto sería igual a, cuando hago la integral, sería la integral de 0 a infinito de, bueno, el e a la menos t queda afuera. Y lo que me daría la integral es, bueno, esto es un logaritmo, ¿no? La derivada de esto es e a la x, entonces es un logaritmo. Sería el logaritmo natural de e a la x menos 1. Como estoy en un intervalo donde son positivas las funciones, no hay problema. Menos, este sería el logaritmo natural de x, ¿no? Esto, bueno, si quieren pongamos así, valor absoluto. Cualquier cosa, ¿no? Así. Y esto, obviamente, evaluado de 0 a t. Y acá me quedaría por dt. Entonces, se puede comprobar que esto lo que me va a dar es la integral de 0 a infinito de e a la menos t, eso multiplicado por el logaritmo natural de e a la t menos 1 menos el logaritmo natural de t por dt. Pues, obviamente, cuando evalúo en 0 ese límite, lo voy a poner la razón, no la voy a hacer límite cuando x tiende a 0. Entonces, este lo puedo ver como un solo logaritmo, ¿no? Un cociente para luego aplicar L'Hopital. La idea es esta, ¿no? Aplica L'Hopital acá en el número, en el argumento. Entonces eso tiende a ser, esto me va a tender a ser 0. Esa sería la idea, ¿no? Que ustedes pues apliquen L'Hopital. Esto de aquí va a ser 1. Cuando x tiende a 0, logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, esto es lo que me queda. Pero esto, fíjense bien, se puede dividir en dos integrales. La integral de 0 a infinito de e a la t logaritmo natural de e a la t menos 1 por dt menos la integral de 0 a infinito. Acá me quedaría e a la menos t logaritmo natural de t, esto a su vez por dt. Entonces, se puede comprobar que esta va a dar 0. Y entonces me queda simplemente esta fórmula integral menos la integral de 0 a infinito de e a la menos t logaritmo natural de t. Esta sería una tercera manera de expresar, digamos, a la constante gamma, ¿no? La gamma se puede ver como esta. Ahora, fíjense bien, en esa forma integral, gamma igualado a esto, menos la integral de 0 a infinito de e a la menos t
logaritmo natural de t, esto por dt. Bueno, acá hay dos cosas que podemos hacer. Lo primero es que, si ustedes se acuerdan de la función gamma de alfa, la función gamma de alfa era la integral, o es la integral, perdón, de 0 a infinito de e a la menos x por x a la alfa menos 1, ¿no? Por dx. Esta sería pues esa integral. Y aquí le ponemos con alfa mayor que 0. Así. Entonces, esta de acá, cuando yo la derivo con respecto a alfa, acuérdense que es una derivada gamma prima de alfa, pues vendría a ser como la integral es con respecto a x, derivo adentro, es decir, esto sería así. E a la menos x. Y aquí lo que voy a derivar con respecto a alfa, esta es la derivada, ¿no? Con respecto a alfa, sería esta función de acá, x. Bueno, incluso le puedo poner a la, bueno, está bien, alfa menos 1. Y acá, pues dx. Entonces, si se fijan, esta vendría a ser la integral de 0 a infinito. Aquí tenemos que respetar pues las cosas, lo de convergencias y esos teoremas, ¿no? Que me permiten pues hacer esto. Entonces, cuando derivo, como esta es una exponencial, ¿no? Sería logaritmo natural, o si quieren lo pongo así, x a la alfa menos 1, copio esto. Y pongo logaritmo natural de x y eso por dx. Esto es lo que me daría esa derivada, ¿no? Y esto implica entonces que si yo evalúo en 1, gamma prima de 1, pues eso vendría a ser simplemente cuando evalúo en 1, pues sería poner 1 aquí, 1 menos 1, x a la 0 sería pues 1. Entonces me queda esta integral de 0 a infinito de e a la menos x, esto por el logaritmo natural de x, esto por dx, y eso a su vez, si usted se fija, simplemente es menos gamma. Es decir, es esta misma integral, solo que con el signo cambiado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si yo agarro siempre esa definición, puedo conseguirme otra fórmula integral bonita. Puedo escribir, por ejemplo, a esta la puedo llamar x, también x la puedo ver como e a la menos t. Pareciera como que me voy a regresar, pero no. Y fíjense bien que acá lo que voy a hacer es escribir entonces que t sería, vamos a ver, aplico logaritmo y el menos sería menos logaritmo natural de x. Ahora bien, esto lo voy a ver mejor como logaritmo natural de 1 entre x, ¿no? Así. Y obviamente si usted hace acá, de acá saca el de x vendría a ser simplemente menos e a la menos t de t, ¿no? Y entonces con este cambio de variable, entonces lo que hemos logrado es decir que gamma también se puede ver como menos la integral, aquí sería de 0 a 1, así me va a quedar. Este de acá es el diferencial, ¿no? Por el signo hago que se cambie los órdenes de integración, entonces así va a quedar, pueden chequearlo ustedes, y aquí sería el logaritmo de lo que esté, que sería el logaritmo natural de 1 entre x. Esta sería, digamos,
una expresión más para gamma, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos. Y esta también, ¿no? Acá se me olvidó despejar. Digamos que gamma es igual a menos la función gamma prima evaluada en 1, ¿no? Es decir, esta es la constante de Euler gamma minúscula y esta es la función gamma, ¿no? Recuerden. Bueno, aquí lo único que faltaría, digamos, es justificar que esta integral da 0, ¿no? Pero, bueno, les puedo dar como la idea. La idea es hacer como integración por partes, ¿no? Agarro esta integral, e a la t. Aquí pongo logaritmo natural. Bueno, aquí era menos t, ¿no? Estoy multiplicando. Entonces, logaritmo natural de e a la t menos 1. Esta integral se hacen por partes de t. Hacemos u logaritmo natural de t de e a la t menos 1. Y hacemos db, pues, e a la menos t, ¿no? Por dt. Ok. Y aquí, pues, du, si usted se fija, simplemente, pues, es un e a la t menos 1. Acá e a la t. Esto por dt. Y la b acá sería menos e a la menos t, ¿no? Entonces, planteando esta integral viene a ser entonces menos e a la menos t logaritmo natural de e a la t, esto menos 1, menos sería más, entonces, ¿no? Por este menos, multiplico. Fíjense que este e a la menos t por este e a la t se cancelan. Solo me queda la integral de dt sobre e a la t menos 1. Que esto, bueno, se puede comprobar, fíjense bien, esta función 1 entre e a la t menos 1, en realidad ya la habíamos visto, se puede ver que esto sería e a la menos t sobre 1 menos e a la menos t, ¿no? Es dividiendo entre e a la t a ambos lados, si quieren. Y entonces, esta función, cuando la pongo acá y la integro, es como un logaritmo también. Entonces, acá al final me queda menos e a la menos t, logaritmo natural de e a la t menos 1. Y esto más logaritmo natural de 1 menos e a la menos t. Entonces, acá digamos que esto es lo que me queda la integral. Luego hay que evaluarla a infinito y hay que evaluarla en 0 y ver que eso da 0, ¿verdad? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Entonces, en resumen, hemos probado lo siguiente, que la constante de gamma se puede ver como este límite y a la vez se puede ver como este integral primero, luego como este integral, luego como este integral, como este integral y como menos gamma prima de 1, ¿no? Eso es lo que hemos probado. Eso fue el resumen que hemos hecho. Ahora bien, quiero hablar de unas dos cosas más que son, pienso que muy bonitas. La primera, pues, es que pues la constante gamma está relacionada con la transformada de Laplace de y igual al logaritmo natural de t. Eso es algo muy bonito y algo que pues que queremos hacer.
Entonces, ¿cómo se define la transformada de Laplace? Bueno, acuérdense que la transformada de Laplace de y a la t, que en este caso pues es logaritmo natural, ¿no? Este caso sería la transformada del logaritmo. Usualmente, pues, miren, sería esta integral, la integral de 0 a infinito, de lo que nosotros llamamos e a la menos st, logaritmo natural de t, en este caso por dt. Y eso usualmente pues lo denotamos por y de s, ¿no? Acá, y de s. Entonces, fíjense bien que si yo evalúo en 1 la transformada de Laplace y de 1, lo que me está quedando y de 1, si usted se fija, cuando vale 1 sería la integral de 0 a infinito de e a la menos t logaritmo natural de t, esto por dt, y esto simplemente vendría a ser pues menos gamma de 1, ¿no? Menos gamma, perdón, menos la constante de Euler, ¿no? Sería esta de acá, lo que me está dando es menos gamma. Si ustedes se fijan, ¿no? Es como menos la constante de Euler. Eso es algo importante en esto de acá. Ahora bien, si yo hago en esta integral, se puede comprobar que si yo hago por partes, es decir, yo tengo esta integral de 0 a infinito de e a la menos st logaritmo natural de t dt, y hago integración por partes de la siguiente manera, pongo a u como e a la menos st, lo voy a escribir así. Pongo a db como el logaritmo natural de t. Entonces, al derivar esto, esto es menos s, e a la menos st. Y lo que pongo acá es la integral t, logaritmo natural de t, menos t. Entonces se puede comprobar que esta me va a dar e a la menos st por t, logaritmo natural de t, esto menos t, esto evaluado de 0 a infinito, ¿no? Y esto se puede comprobar que me va a dar 0. Y entonces menos, entonces aquí me va a quedar un s más, entonces, ¿no? Un s. Ya distribuyendo las integrales me va a quedar la integral de 0 a infinito de t, logaritmo natural de t, no lo voy a poner así por e a la menos st, dt, y esto menos, siempre la s acá, integral de 0 a infinito de t e a la menos st por dt. Y entonces algo bien importante es lo siguiente, que esto en realidad se ve como la transformada de t logaritmo natural de t.
Transformada de Laplace de esa función. Se puede comprobar que es eso, ¿no? T logaritmo natural de t. Y este integral, alguien puede probar que lo que me va a dar es menos 1 entre s. Eso es lo que me daría. Esta acuérdense que es la transformada, es decir que entonces lo que tengo es que y de s, que es la transformada, ¿no? Por un teorema conocido, acá me faltó la s, ¿no? Esto es s, a ver, negativo s, perdón, y por y' de s. Y nosotros tenemos un teorema en transformada de Laplace, que eso es lo que me dice, ¿no? Que si f de s es la transformada de ft, entonces, voy a poner acá, la transformada de t, ft, acá, eso era menos y' de s, ¿no? Eso es, en términos generales, lo que estoy aplicando. Y entonces esto me queda menos 1 entre s. Y esto, bueno, tiene una condición inicial. ¿Qué condición inicial? Pues que y de 1 pues vale menos gamma, ¿no? Entonces, fíjense bien que yo podría plantearme resolver esta ecuación diferencial. Esto me queda s y de s prima, ¿no? Más y de s. Eso igualado a menos 1 entre s. Sería esta parte de acá, ¿no? Y entonces, esto se puede juntar en un solo diferencial, es decir, esto es el diferencial respecto a s, ¿no? Acá. Por, aquí sería s y de s, ¿no? Igualado a negativo 1 entre s. Entonces, fíjense bien, acá, vamos a seguir acá. S y de s, integrando, ¿no? Obviamente mando el diferencial de s a este lado, esto va a ser menos el logaritmo natural de s más una constante c. Y entonces esto lo que me va a decir es que y de s va a ser igual a menos logaritmo natural de s, todo eso entre s, más c sobre s. Ahora, como tengo condición inicial, tengo que gamma de 1 es menos, y de 1 es menos gamma o menos la constante de Euler. Y queda y de 1, logaritmo natural de 1 es 0, acá es c entre 1, entonces c es menos gamma. Es decir, por lo tanto, hemos probado que la transformada, esto sí está muy bonito, la transformada del logaritmo natural de t, este vendría a ser menos el logaritmo natural de s sobre s menos gamma sobre s. Entonces, esta es una transformada muy bonita, ¿no? Eso es lo que me daría. Bueno, tenemos estas preguntas abiertas con respecto a la constante de Euler gamma que me dicen la siguiente. Lo primero es si es un número racional. No se ha probado todavía si la constante de Euler es un número racional. Es decir, si esta constante se puede escribir o no como el cociente de dos enteros, ¿no? Este sería
un problema abierto todavía en matemática que, pues, si alguno de ustedes se anima, pues lo podría resolver, ¿no? Decir que la gama se escriba como el cociente de dos enteros o que sea irracional, cualquiera de las dos cosas. Y lo otro que está todavía sin probarse es que si gamma es un número algebraico. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, gamma es algebraico. Para ponerlos en contexto, es algebraico. Si existe un polinomio si existe, a ver, polinomio P de X que pertenece al conjunto de polinomios con coeficientes racionales, Q de X, tal que pues P de gamma vale 0, ¿no? Es decir, gamma es la raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Esto es lo que significa, ¿no? Hay ejemplos de números que no son algebraicos y de números que también son algebraicos. Por ejemplo, si yo tengo alfa igual a raíz de 2, obviamente este es algebraico. Es algebraico. Pues existe este polinomio, ¿no? Pertenece acá, digamos. Es decir, los coeficientes de ese polinomio son racionales. Además, pues P de alfa, que es raíz de 2, pues en este caso vale 0. También, pues en la historia de la matemática se han probado que hay números que no son algebraicos, como ser alfa igual a pi o alfa igual a e. Pues para esto, pues se tendría que hacer otro video, ¿no? Porque sí es bastante largo, pero se puede comprobar, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado todo esto. Saludos, éxitos y que estén bien.